¿Qué estamos viendo? Bueno, bienvenidos a los que están llegando. Vamos a empezar entonces con el tema de la fragilidad humana. Este tema de la fragilidad humana, muchos de ustedes que han estudiado logoterapia o han estudiado algún curso de desarrollo humano, pues sabrán que es un tema muy presente en todos estos tipos de cursos. Para Víctor Frank, que va a ser uno de nuestros pilares teóricos del día de hoy, para Víctor Frank, la experiencia de la fragilidad humana es la oportunidad de encontrarle el sentido a la vida. La vida encuentra sentido no en la felicidad, no en la belleza de la vida, sino en la propia experiencia de la fragilidad. La experiencia del campo de concentración de Víctor Frank sirve para cimentar esta teoría que fundamenta la logoterapia. No me voy a centrar solamente en la logoterapia, tenemos que, bueno, hemos hablado también que este curso se basa también en el humanismo cristiano, entonces, bueno, pues de ahí iremos tomando trozos de todas las cosas que nos interesan para poder hacer este curso como con mucho más carnita, como mucho más presente. Entonces, vamos a empezar. Les recuerdo que tenemos 40 minutos de sesión, luego tendremos que reconectarnos. Vamos a intentar en estos 40 minutos hablar de la experiencia de la fragilidad humana. Les he pedido, en la medida de lo posible, que vieran una película que se llama Un monstruo viene a verme. Si no la han visto, bueno, se las recomiendo mucho, aunque, bueno, voy a spoilear algunas cosas aquí porque quisiera explicarles y hablarles de algunas escenas de la película. Para aquellos que lo han visto, pues recordarán que Un monstruo viene a verme es la historia de Connor O'Malley. Connor O'Malley está perdiendo a su madre de cáncer, ¿no? Y la enfermedad de su madre está avanzando. Tan es necesaria la atención a su mamá que su abuela llega a cuidarlo. Cuando la abuela de Connor llega a cuidarlo, llega también a irrumpir el espacio de Connor. Connor no solamente está sufriendo la pérdida de su madre, sino también está sufriendo abuso escolar, bullying. Tiene unos buleadores que a cada rato lo están golpeando. Entonces, pues Connor tiene un escenario de sufrimiento bastante complejo. Primero está sufriendo la pérdida de su madre. Su madre está muriendo. Dos, está sufriendo la invasión de su espacio de su abuela, una persona con la que no se lleva bien. Tres, está sufriendo el abuso escolar de parte de sus compañeros. Y cuatro, el abandono de su padre. Connor es una figura que cierra toda la experiencia de la fragilidad en cuatro vertientes. La muerte de alguien más, el, la irrupción o la molestia, el dolor y el abandono. Connor es una figura que nos da como mucha carnita para desmenuzar esta parte de la fragilidad humana. Entonces, en esta experiencia, en esta vida que tiene Conor O'Malley, llega un monstruo hecho de un árbol de tejo y le dice, te voy a contar 4 historias. Vamos a contar 4 historias. 3 te las voy a contar yo y una me la vas a contar tú, ¿no? El monstruo cuenta las historias, cada una de esas historias tiene una carga antropológica importante. La primera historia es la de la bruja y el príncipe, cuya enseñanza es no hay nadie bueno ni nadie malo, completamente. Hay una escala de grises en cuestión del ser humano. La segunda historia es la del curandero. La tercera historia, que es la que quisiera utilizar para esta sesión, es la del hombre invisible. Y la cuarta historia es la verdad de Conor O'Malley. Eh, Conor O'Malley tiene una pesadilla todo el tiempo. Conor O'Malley sueña que está en un precipicio, en un cementerio, y que ese precipicio se abre y que entonces está viendo cómo en ese precipicio él va a caer. Esta es la cuarta historia de Conor O'Malley. En la tercera historia, Conor O'Malley está siendo molestado por sus bullies y de repente se aparece el Tejo, el monstruo, y le dice, hay un hombre que se cansó de ser invisible y se hizo visible. Y entonces, mientras le está contando la historia, él se atreve a hacer algo en contra de sus bulleadores. Vean la película, no quiero spoilear mucho, pero véanla, es muy,
muy bonita. Eh, Vamos entonces a hablar desde esta experiencia de Conor O'Malley de la fragilidad humana. Perdón, me estoy acomodando los audífonos porque creo que el micrófono no estaba bien acomodado. Bien, ahí está. A ver, vamos a hablar entonces de la fragilidad humana. Vamos a ver la siguiente presentación que les he preparado con mucho cariño. Entonces, la experiencia de la fragilidad humana. Ahí la tenemos. A ver, Víctor Frank va a proponer la pregunta por el sentido. Encontrarle sentido a la vida nos lleva al encuentro de la plenitud, al encuentro de la perfección. Ya veremos de qué significa en este contexto que estamos hablando en nuestra última clase ese encuentro. Cuando la vida no tiene sentido, estamos frente a un sinsentido, a un vacío existencial. Ese vacío existencial es en realidad un sinsentido de vida que nos lleva a un estado de angustia. Todo el tiempo estamos angustiados por la vida, ¿no? Y luego entonces tenemos una cosa que Víctor Frank le llama la tríada trágica, las tres experiencias cumbre de la fragilidad humana, la culpa, el sufrimiento y la muerte. En esta sesión veremos la culpa y el sufrimiento, pero mañana veremos la muerte. Vamos a empezar con la culpa. Antes de pasar por la culpa, en medio de este triángulo, cuando ninguno de estos dos se resuelve, cuando a ninguno de los dos se le encuentra sentido, en medio de ese triángulo estaría el vacío existencial. El vacío existencial genera, por lo tanto, un vacío de vida, un vacío de sentido. Vámonos con la culpa. Vamos a hablar un poquito de Conor O'Malley. Cuando Conor O'Malley está contando su historia, él ya sabe que su madre va a morir y está muy enojado porque su madre va a morir. De verdad está muy enojado. Y uno pensaría que el sufrimiento de Connor se reduce a que su mamá va a morir y que a él le duele que vaya a morir. Pero entonces el monstruo lo encuentra en el cementerio donde Connor tiene la pesadilla recurrente y le empieza a gritar y a gritar diciéndole, dime tu verdad, Connor, dime tu verdad, Connor, dime tu verdad, Connor. Y el otro se niega a aceptar su verdad y dice, no, no. Y el monstruo le dice, preferirías perderte y morirte antes que decir tu verdad. Y la verdad es que sí, Connor no quiere aceptar su verdad. ¿Cuál es la verdad de Conor O'Malley? La verdad de Conor O'Malley es que ya quiere que su madre muera. Es una verdad muy dura, pero es una verdad muy humana. No sé, seguramente todos nosotros hemos tenido alguna persona en el hospital, una persona que está muriendo en el hospital. Por más que amemos a esa persona, por más que esa persona signifique para nosotros algo especial, en el momento que esa persona está muriendo y está sufriendo y nos está generando también un sufrimiento, porque no solamente la persona que está postrada en la cama está sufriendo, toda la familia sufre, lo que deseamos es que ya termine. Y no es un deseo de muerte como tal, es un deseo de que ya descanse, un deseo que el sufrimiento termine, pero en ese deseo de que el sufrimiento termine también existe una esperanza de bienestar personal y de la comunidad. Pero Connor, esto le genera mucha culpa. A Connor le genera mucha culpa esperar que su madre ya muera. Connor sentía que estaba deseando a su madre morir y que con eso la estaba soltando en el abismo, cuando en realidad en algún momento el monstruo le dice, tú hiciste todo lo que podías hacer, ¿no? Eh, ¿Qué es la culpa? Pues la culpa es la angustia de mi propia existencia. Esto está bien rudo. Mi propia vida me genera angustia, mi propia existencia me va a generar angustia. Y esa culpa se va a convertir en un impulso vital que va a tratar de alimentar la fuente que lo alimenta. O sea, yo voy a tratar de cancelar o aniquilar aquello de lo que me siento culpable.
resulta que entonces cuando yo hago algo de lo que me siento culpable, trato de eliminar esa fuente. Primero haciéndola invisible o cancelándola o aniquilándola. Invisibilidad es, pues nadie me vio, qué es lo que estaba haciendo Connor. Connor estaba haciendo invisible la fuente de su culpa. Estaba dispuesto a no aceptar el que quería que esto terminara y esto lo hacía para que nadie se enterara de lo que estaba pasando en él, ¿no? La cancelación es cuando decimos, pues no pasa nada, no fue nada, no importa, todo va a estar bien, pero en realidad no estamos depurando o quitando la fuente de culpa, solamente estamos cancelando su importancia por encima, sin realmente aniquilar, pero sin realmente limpiar esa fuente de culpa. Y el tercer impulso vital que busca eliminar la culpa es la aniquilación. El monstruo le dice, ¿estás dispuesto a perderte y a morir con tal de no aceptar tu culpa, de no demostrar tu culpa? Y sí, en realidad estamos dispuestos a morir con tal con tal de no aceptar lo que hacemos, ¿no? Estas tres formas de manejar la culpa son formas no sanas o formas imperfectas. ¿Por qué son formas imperfectas? Porque generan malestar, porque en realidad si la culpa es la angustia de mi propia existencia, a lo que estoy llamado, más bien lo que estoy dispuesto a invisibilizar, a cancelar o a aniquilar es mi propia existencia, porque en realidad la fuente de mi culpa es mi propia existencia, porque no somos capaces de separar el acto de la vida y eso nos genera que todos nosotros seamos la fuente de la culpa. Sea una culpa, sea una culpa legítima o una culpa ilegítima. Hay muchas culpas que nos vamos cargando que ni siquiera deberían de hacernos sentir culpables. Hay culpas culturales, hay culpas sociales, hay culpas comunitarias, que en realidad ni siquiera nosotros participamos de ellas y nos hacen sentir culpables. No sé, por ejemplo, la señora que todo el tiempo estuvo al pendiente de su marido y un día, por azares del destino, queda viuda o se divorcia y al día siguiente se va a comprar un vestido porque puede comprarse un vestido, porque hace años que no se compra un vestido y se siente culpable. Se siente culpable por haberse comprado un vestido. En realidad ni siquiera tendría que sentirse culpable de ello, ¿no? Y entonces, ¿qué busca hacer? Hacer invisible el haberse comprado un vestido. Es más, está dispuesta a esconderlo en el closet para que nadie lo vea o cancelar, decir, ay, bueno, me lo compré, pero bueno, no pasa nada. Pero en realidad no está haciendo un no pasa nada auténtico, está haciendo un cancelar el evento como tratando de alejarlo de sí sin realmente eliminarlo o aniquilarlo. Aniquilarlo, por ejemplo, incluso ir a devolver el vestido, porque en realidad no se lo merece, cuando sí se lo merece, pero la culpa no le permite tener ese vestido. Sí estamos claros? Acuérdense que en cualquier momento me pueden escribir en el chat para cualquier pregunta, en algún momento lo podré ver. Bien, vamos a continuar. Eh, Vamos a continuar con la culpa. Entonces, ¿cómo puedo entonces trabajar la culpa? ¿Cómo puedo yo manejar la culpa si la culpa lo que busca es aniquilar mi propia existencia? A ver, la culpa nos puede llevar al suicidio, ¿no? A ver, en términos como muy extremos, la culpa nos puede llevar al suicidio porque nos sentimos tan culpables que buscamos aniquilar la propia existencia. O a lo mejor ni siquiera nos intentamos suicidar, porque el suicidio también puede tener muchísimos matices de depresión, de problemas psicológicos, de psiquiátricos, etcétera, etcétera. Pero sí podemos buscar un suicidio en vida.
O sea, dejamos de vivir y solamente subsistimos, sobrevivimos a la vida, pero ya no vivimos porque no nos sentimos capaces y plenos para ser uno, para estar en vida, para vivir. Y entonces acumulamos una rutina de sobrevivencia que en realidad no encuentra sentido a la vida. La culpa nos hace que nosotros mismos nos arrebatemos el sentido de la vida. Esto está bien duro. No es ni la sociedad, no es ni el Estado, no es ni la otra persona lo que nos arrebata el sentido de la vida y la paz espiritual. Es mi propia persona que al sentirse culpable de su propia existencia, se arrebata el sentido de vida y por lo tanto se deja, se cae y queda en un estado de sobrevivencia del cual no se puede levantar. ¿Sí? La culpa nos hace que nos aniquilemos a nosotros mismos. A ver, hay culpas ciertas, hay cosas que debería de sentirme verdaderamente culpable, pues no verdaderamente culpable, pero sí responsable. Mis acciones deben de invitar a una respuesta. Toda acción que yo tengo debe de tener una respuesta primero ante la sociedad, primero ante mí, después ante el otro, la sociedad, la familia, mis amigos, ante quien le afecta directamente e indirectamente mis acciones, y luego una respuesta a lo trascendental, llamémosle Dios, a la vida, al universo. Yo siempre tengo que responder de mis acciones. Esta respuesta le llamamos responsabilidad. Cuando la respuesta no existe, la culpa aparece. La culpa es una incapacidad de dar una respuesta a nuestras acciones. Eh, Vamos a seguir. En un momento sé que están comentando, en un momento vemos los comentarios y los vamos ampliando, ¿va? Bueno, entonces, ¿cómo puedo sanar la culpa? La sanación de la culpa conlleva 3 pasos. Estos 3 pasos que ustedes tienen aquí que estoy rayando, estos son los 3 pasos. El primero sería el reconocimiento, el segundo sería el perdón y el tercero sería la reparación. ¿Se acuerdan que hemos hablado del amor ágape? El amor ágape lo que hace es, pues es sanar la fragilidad humana. El amor entonces entra en estos últimos 2 pasos, el perdón y la reparación. Debemos entender el perdón como un acto de amor y debemos de entender la reparación como un acto de amor. Estos actos de amor es una apertura a la redención. Acuérdense que hemos manejado el amor como un acto de redención divina, un acto que nos rescata de la muerte y nos entrega libertad, trascendencia y revelación de lo divino, más allá de lo humano. Vamos con el primer paso. Déjenme ver si eh, déjenme salir para poder borrar mis anotaciones. Vamos con el primer paso, con el reconocimiento y la aceptación. En la tercera historia de Conor O'Malley, hablábamos de cómo la culpa nos busca hacernos invisibles. La culpa nos busca hacernos invisibles. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos hacer es no ver y que los demás no vean la fuente de mi culpa. Y esa fuente de mi culpa soy yo. En realidad soy yo, porque generalizo el acto en toda mi existencia. Reconocimiento y aceptación primero del acto. El primer paso para dar una respuesta a mis acciones es reconocer y aceptar mis acciones. Pensemos, por ejemplo, en el alcohólico que llega a Alcohólicos Anónimos. El primer paso de su sanación, el primer paso que ya es una respuesta ante él, a la sociedad y a Dios, es pararse enfrente de un grupo de personas y decir, me llamo fulano de tal y soy alcohólico. Es el primer paso de la sanación de la culpa. Reconocer y aceptar que lo hice, pero no es una aceptación sin vergüenza. O sea, no es decir, pues sí, sí lo hice y ni modo.
En realidad estoy reconociendo no solamente el evento, sino lo que está produciendo en mí. Está produciendo una angustia de mi propia existencia. Me siento muy culpable de lo que hice. Y reconozco que me está doliendo y reconozco que no me está funcionando, pero también reconozco que lo hice. Y reconozco el daño que hice. Pero hay que tener cuidado. Estoy hablando de culpas reales. Porque, por ejemplo, en mi situación anterior de la señora que se compró un vestido, pues en realidad no tendría por qué sentirse culpable. Ella lo que tendría que reconocer es su valor, su capacidad de decisión. Debería de reconocer su persona. Ni siquiera hay un acto de reconocimiento. Debería de reconocer que el comprarse un vestido no es algo malo, pero para reconocer eso, tendría que reconocer que es una persona digna de ser amada, empezando por ella misma. Por eso el reconocimiento y la aceptación es tan complicada, porque nos hace ver aquello que hemos querido ocultar por mucho tiempo. Es como quitar las cortinas y dejar entrar la luz. Y a veces la luz nos ciega y a veces la luz nos incomoda y a veces la luz nos hace ver cosas que no queríamos ver. Pero al verlas podemos enfrentarlas. Nadie se puede enfrentar a aquello que no conoce. Nadie se puede enfrentar a aquello que no conoce. Cuando yo reconozco y acepto el acto y acepto mi persona en el acto, acepto que yo lo hice y acepto que dice daño y acepto aquello que pudo haber sucedido a partir de mis propias acciones, entonces estoy dando el primer paso de sanación de la fragilidad humana. No podemos hablar todavía de un acto de amor completo, porque para que sea un acto de amor tendría que ser incondicional. Todavía voltear a ver aquello que me estorba de mi propia existencia, voltear a ver esa angustia que me genera mi propia existencia, dista un poquito de ser un acto de amor, pero es el primer paso. Los siguientes dos pasos sí son un acto de amor, el perdón y la reparación. Acuérdense que hemos manejado en la sesión anterior que el amor es un acto de redención, porque el amor parte de lo divino a lo humano, del Dios que se hizo hombre, de la encarnación de Dios. Entonces, el amor es un acto de redención. Me están rescatando de algo. ¿De qué me están rescatando? Me están rescatando de la muerte, entendida como invisibilidad, entendida como cancelación, entendida como aniquilación. Eh, de eso me están rescatando, de la invisibilidad, de la cancelación y de la aniquilación, que en realidad es un rescate de la muerte. ¿Qué es el perdón? El perdón es un acto de amor y libertad. Esa sería la definición de perdón. Podemos verle matices, podemos entender que es un acto en donde pasamos por alto el error, como dice Curso de Milagros, o es un acto donde olvidamos la ofensa del otro, como dice el humanismo cristiano. El perdón es un acto de amor. Te acepto por encima de tus circunstancias, hablando de un amor incondicional. Mi amor es más grande que las circunstancias que tienes y que incluso, o que más bien, esas circunstancias me han afectado terriblemente. Pero hay algo más grande que esas circunstancias, que es la opción de amarte. Ese acto de amor no implica, por ejemplo, que regrese a ver a esa persona. Ese acto de amor no implica que lo vuelva a abrazar, a querer, a ser parte de mi vida. Ese de acto de amor lo único que está haciendo es entregar una opción de libertad. Y la opción de libertad ni siquiera es para la persona en sí, sino para mi propia persona. Por lo tanto, un acto de amor es en principio un acto de redención de la muerte. Ahora, no es algo que yo estoy generando por mi propio cauce, sino estoy abriéndome a la experiencia de algo más grande que yo, que es el amor proveniente de lo divino, de algo más grande
que está en mí, que sí es parte de mí, pero que no está en mí en su totalidad, de algo en lo que yo participo. El perdonarme, el perdonarte, el perdonarme es un acto que me conecta con mi parte divina. Es un acto completamente espiritual. Cuando hablamos de actos espirituales o de formas de espiritualidad, pensamos en religión, en meditación, en reflexión. El perdón es un acto de espiritualidad, porque me pone completamente en el ámbito de lo divino y lo sagrado, porque estoy dispuesto incluso a amar más allá de mi propia experiencia o de mi propia ofensa. El amor es muy complicado y como todo acto de amor, como todo acto de amor, el perdón también es un acto de libertad, es una opción. Puedo perdonar o puedo no perdonar. Eh, puedo perdonar o puedo no perdonar. Ahora, en esta sanación de la culpa, al primero que tengo que perdonar es a mi propia persona. Es lo que hace Connor cuando grita, quiero que esto ya termine. Y luego se recuesta en los brazos del monstruo y le dice, yo sabía lo que iba a pasar, siempre lo supe y quiero que ya termine. Lo está reconociendo y lo está aceptando. Y también cuando el monstruo le dice, eres solo un chico de 10 años que está perdiendo a su mamá. Él está dando la medicina, porque el tejo le dice, el árbol de tejo da la medicina para sanar. Él está dando la medicina para que él se pueda perdonar. Entender que no tiene una culpa real en esto, se está perdonando. Por supuesto que después hablaríamos de perdonar al otro, pero primero el que se tiene que perdonar es la propia persona que se está consumiendo en la culpa. Imaginemos, y luego, por supuesto, encontrar el perdón del otro, el perdón del prójimo, el perdón del que ofendí, y luego el perdón de Dios. A ver, eh, imaginemos, por ejemplo, que alguien me ofende bueno, yo ofendo a alguien, no sé, ofendo a mi hermano, y mi hermano decide no perdonarme. Entonces, ¿la culpa ya no se puede sanar? Sí, porque entonces tengo que perdonarme de que mi hermano no me perdone y perdonar a mi hermano de que no me perdone. O sea, todo es un juego de amor. Todo es un juego de amor que se va desdoblando, que se va abriendo hacia el otro. Por eso la Biblia dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 77 veces 7. O sea, nunca terminas de perdonar, porque el perdón siempre es un gesto por el cual mi espíritu se hace presente y me abre a lo trascendente. Y bueno, el amor se ve de otra manera, que sería el tercer paso, que es la reparación. No basta con reconocerlo y aceptarlo, no basta con perdonarlo, hay que repararlo. La reparación es importante porque entonces restablece el equilibrio de las cosas. ¿Cómo Conor O'Malley fue a reparar el hecho de lo que se sentía culpable, corriendo al hospital con su abuela y diciéndole a su abuela, tengo mucho miedo, y luego yendo a abrazar a su mamá y no diciéndole lo que todos esperábamos? Pensábamos que le iba a decir, te quiero mucho, mamá, no te preocupes, voy a estar bien. En realidad, Connor va y le entrega aquello que puede entregarle, y le entrega su miedo, la abraza y le dice, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas. No está pretendiendo entregar algo que no tiene. Él en ese momento no puede entregar una frase que diga, voy a estar bien, voy a estar tranquilo, no tengo miedo. Él no lo puede hacer. Está reparando su culpa con aquello que aquello que tiene es su miedo y lo entrega y le dice a su madre, no quiero que te vayas. Reparar la culpa es entregar mi propia persona, entregar quién soy. Hay veces que podemos reparar directamente a aquellos quienes hemos ofendido o a aquellos que hemos ofendido. Hay veces que no.
Piensen, por ejemplo, en el alcohólico que no tiene opción ya de reparar lo que hizo con su familia porque su familia no lo quiere ver, pero reconoce en un foro de Alcohólicos Anónimos: me llamo fulano de tal, soy alcohólico, y luego empieza un proceso de sanación y de perdón que en Alcohólicos Anónimos se llaman los pasos, ¿no? En donde se enfrenta a toda su miseria y a todo lo que ha hecho para después generar un acto de perdón y luego lo repara. ¿Cómo lo repara? Bueno, no vuelvo a salir de ahí y cuando llegue alguien que necesite reparar su culpa, estoy ahí para él y me convierto en padrino. A lo mejor ya no puedo hacer nada por mi familia porque mi familia ni siquiera me tiene la capacidad de perdonarme, pero eso no impide que yo repare mi culpa y que lo repare con lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Mi propia experiencia de alcohólico, mi propio dolor, mi propio sufrimiento y mi propia culpa. Y eso te lo entrego para también ayudarte a salir de tu propia culpa. La reparación implica donarme por completo. Y el donarme por completo, como hemos visto en la sesión pasada, es un acto de amor que viene de lo divino a lo humano. Es un ágape. Es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Entrega hasta el extremo, entrega tu propia vida. No es necesario morir para entregar la vida. Es necesario ser auténtico para entregar la propia vida. Eh, Cuando yo me redimo de la culpa por medio del amor, entonces encuentro la redención y la redención entrarían estas tres experiencias: la libertad, la trascendencia y la revelación. Vamos a parar aquí la culpa. Dice Mariana Calleja: ¿la reparación sería también asumir las consecuencias de nuestros propios actos? Sí, pero más bien eso sería el primer paso, que es el mirar, el aceptar, el reconocer. Y el reconocer es saber que hay cosas que van a pasar a partir de lo que hicimos. Sí, sí, sí es esto. La reparación sería sufrir aquellas consecuencias de nuestros propios actos, pero no sufrirlas sin sentido, sufrirlas tratando de reparar el equilibrio que hemos roto. Hablas de perdonarme por mis errores y que hay que pedir perdón a quienes ofendimos o lastimamos. Sí, pero el primer paso es perdonarnos a nosotros mismos. Antes de ser perdonados, el primero que se debe perdonar es uno, porque la culpa es personal en primera instancia. Puede haber culpas impuestas, pero la culpa es personal. Eh, Hay quien al asumir la culpa se vuelve soberbio en lugar de humilde, entonces no está asumiendo la culpa. En realidad, volverse soberbio es una forma de invisibilizar aquello de lo que me siento culpable. Y bueno, por ahí van los comentarios. Vamos a tener que parar aquí para volvernos a conectar. Saben que esto dura 40 minutos, perdonen. Vamos a cerrar esta sesión inmediatamente, nada más salgamos y nos volvemos a meter. Abrimos para la siguiente parte, que hablaremos del sufrimiento. Los veo en un momento.